¿Y si te dijera, un ejército derribó una fortaleza con solo un grito? Una ciudad sellada, con las puertas cerradas, murallas tan altas, tan gruesas, que ninguna fuerza las había atravesado jamás. Inquebrantable durante generaciones. Los ejércitos la temían. Nadie se atrevía a desafiarla. Pero entonces llegó una nación sin armas, sin escaleras, sin catapultas, solo trompetas y silencio. Durante 6 días marcharon sin decir nada. Pero entonces, al 7º día, lo que sucedió a continuación conmocionaría al mundo y resonaría durante generaciones. Esta no es solo la historia de un muro que se derrumba. Esta es la historia de una promesa cumplida. Un pueblo guiado por la fe y un Dios que conquista sin alzar la espada. Esta es la historia de la caída de Jericó. Tras 40 años en el desierto, el viaje estaba a punto de terminar. Israel había cruzado el Jordán en seco. El río que una vez los separó de la tierra prometida se había separado por la mano de Dios. Sus pies tocaron la tierra de Canaán por primera vez. Josué ahora lideraba al pueblo, un nuevo líder para un nuevo capítulo. Tras él se alzaba una nación moldeada por el maná, los milagros y la misericordia. Ante él se alzaba una ciudad sin igual, Jericó. Sus murallas se alzaban sobre las llanuras, una imponente ciudad fortaleza con altos muros impenetrables, puertas cerradas, centinelas alerta. Ningún ejército la había penetrado jamás. Para Canaán era una fortaleza inquebrantable. Para Israel era la primera prueba de una promesa. Se alzaba como un obstáculo intimidante en el camino que Dios les había trazado. Fuertemente custodiada, temida en toda la región. Nadie salía, nadie entraba. Jericó se cerró no por las armas de Israel, pero por el Dios al que servían. Pero esta batalla no se ganaría con espadas, no se ganaría con fuerza, porque la guerra por Jericó pertenecía al Señor. Antes de que el pueblo pusiera un pie en Canaán, Josué había enviado discretamente a 2 hombres desde su campamento en Sittim para explorar la tierra, especialmente Jericó. Los hombres se deslizaron por los valles oscuros y se acercaron a la gran ciudad sigilosamente. Al entrar en Jericó, su camino los llevó a una modesta casa enclavada en la muralla de la ciudad. La dueña era Rahab, una mujer conocida en Jericó, aunque no por razones nobles. Era una prostituta que vivía al margen de la sociedad. Pero, ¿por qué Rahab? ¿Por qué Dios elegiría a una prostituta, una mujer tan ignorada por la sociedad, para participar en su plan como instrumento suyo? Rahab no era una mujer común. Aunque su profesión la situaba fuera de la respetabilidad, había oído las historias de un Dios que dividió el Mar Rojo, que proveyó maná del cielo y que conquistó a reyes poderosos como Sehón y Og al este del Jordán. Su corazón se conmovió de asombro y reverencia. Creía que este Dios era único. Esa noche, cuando el rey de Jericó se enteró de que espías israelitas habían entrado en la ciudad, envió hombres a casa de Rahab exigiéndole que los entregara. Rahab se enfrentó a una decisión: traicionar a los extranjeros y salvarse, o protegerlos y arriesgarlo todo. Con un corazón valiente, escondió a los espías en su tejado bajo tallos de lino. Y alegando que los hombres ya habían huido, envió a los soldados del rey a una persecución salvaje fuera de la ciudad. Cuando el peligro pasó, subió al tejado bajo la luz de la luna y les dijo a los hombres: Sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos les tememos. Todos en este país viven aterrorizados, porque hemos oído cómo el Señor les abrió un camino seco a través del Mar Rojo. Sabemos lo que le hicieron a Sehón y a Og. El Señor su Dios es el Dios supremo de los cielos arriba y de la tierra abajo.
Entonces hizo una petición audaz. Júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia cuando Jericó caiga. Los espías, impulsados por su fe, accedieron. Le dieron una señal sencilla, un cordón escarlata para atar en su ventana. Le dijeron: cuelga este cordón en la ventana que da al muro exterior y reúne a tu familia en casa. Cuando el Señor libere a Jericó, no sufrirás ningún daño. Con eso, Rahab los ayudó a escapar, bajándolos por una cuerda que había fuera de su ventana. Los hombres huyeron a las colinas, ocultándose durante 3 días mientras Jericó permanecía herméticamente cerrada. Luego regresaron a Josué con un mensaje: el Señor ha entregado toda esta tierra en sus manos. Mientras los israelitas se encontraban al otro lado del Jordán, el antiguo informe de los espías resonó en la mente de Josué. Animado por sus palabras, comenzó a preparar al pueblo para la batalla. Pero lo que vino después no fue una estrategia militar tradicional. No habría escaleras, ni arietes, ni torres de asedio. En cambio, Dios le dio a Josué una instrucción muy inusual. Marchen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Que 7 sacerdotes lleven trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día, marcha alrededor de la ciudad 7 veces y luego toca las trompetas. Cuando oigas un toque largo, que todo el pueblo grite con fuerza. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán. Sonaba absurdo, incluso infantil, pero Josué sabía que los caminos de Dios eran más elevados que el entendimiento humano. Así que reunió al pueblo y les compartió el plan. Por cierto, si alguno de estos videos te parece interesante, significativo o entretenido, considera suscribirte. Tardan mucho en hacerse y realmente ayuda. Y si te encanta lo que hacemos y quieres ir un paso más allá, ahora puedes hacerte miembro del canal. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con la palabra de Dios a través de una animación poderosa. Simplemente haz clic en suscribirte y sé parte de la misión. El primer día, el pueblo de Israel se reunió en silenciosa obediencia y determinación. Bajo la atenta mirada de los guardias de Jericó, marcharon en perfecta formación alrededor de las murallas de la ciudad. Al frente, 7 sacerdotes portaban el Arca de la Alianza, el símbolo sagrado de la presencia de Dios entre ellos. A medida que avanzaba la procesión, el único sonido que rompía el pesado silencio era el profundo y evocador sonido de 7 cuernos de carnero, que resonaba como una llamada divina en el aire. Los guardias observaban desde las murallas de la ciudad, desconcertados por la extraña procesión. Para el segundo y tercer día, los soldados en las murallas comenzaron a burlarse. ¡Es un ritual infantil! ¡Si no se ataca, no se lucha! ¿Qué truco es este? Pero para el quinto y sexto día, la risa se convirtió en inquietud. El círculo interminable, el silencio salvo por los cuernos, no era una batalla cualquiera. El ánimo en Jericó cambió. Los mercados se vaciaron, las ventanas se cerraron. El miedo empezó a invadir a los soldados, rígidos en las murallas, con la mirada fija en el campamento israelita. Marcharon y aún no se pronunció palabra. Marcharon y Jericó observaba. El escenario estaba listo. El pueblo de Israel había obedecido. El arca había sido llevada. Los sacerdotes habían hecho sonar sus trompetas y las murallas esperaban. Con la primera luz del amanecer asomando por el horizonte, el campamento de Israel se activó con determinación. Esta no era una mañana cualquiera. Hoy era el 7º día, el día en que todo cambiaría. Desde lo alto de las murallas de Jericó, los guardias observaban con ojos cansados. Josué caminaba entre el pueblo, con el rostro sereno pero a la vez fiero y concentrado. Los sacerdotes ocuparon sus posiciones, llevando el Arca de la Alianza con reverencia. 7 de ellos se acercaron cuernos de carnero a los labios, esperando el momento.
El pueblo se formó tras ellos. Todos listos. La orden era clara. Marchen. Y así lo hicieron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde las murallas, los centinelas de Jericó ya no se burlaban. Se quedaron paralizados y aterrorizados. Entonces llegó la 7ª vuelta. Los sacerdotes alzaron sus cuernos y tocaron un estruendo atronador, la señal. Josué se volvió hacia el pueblo, su voz elevándose por encima del eco de los cuernos. ¡Griten todos con gran fuerza, porque el Señor nos ha entregado la ciudad! Y en ese instante lo hicieron. De miles de voces israelitas surgió un rugido como nunca antes se había escuchado en la ciudad. Un grito de batalla sagrado, lleno de fe, furia y fuego. La tierra pareció temblar bajo sus pies. El sonido crujió en el aire como una tormenta sobre las montañas. Y entonces ocurrió. Un gemido, un estruendo, un crujido. El suelo bajo Jericó se movió. Las imponentes murallas, esas gruesas e imponentes murallas construidas para mantener alejados a los enemigos, se derrumbaron como si las presionara el peso del cielo. Las piedras estallaron como astillas. Los cimientos se derrumbaron. Las torres de vigilancia se derrumbaron en montones de polvo. Los gritos resonaron desde el interior de la ciudad. En segundos, la inquebrantable defensa de Jericó se convirtió en escombros. Los guerreros de Israel irrumpieron. La ciudad, ahora expuesta, cayó rápidamente. Pero una casa, una sección de la muralla permaneció intacta. El hogar de Rahab, rodeada de su familia, sus padres, sus hermanos, incluso parientes lejanos. Contuvo la respiración. Había obedecido, había creído, y ahora solo podía confiar. Entonces 2 figuras irrumpieron. Eran ellos, los mismos espías que una vez había escondido bajo el lino de su tejado. Ahora habían venido para cumplir su palabra. ¡Rahab! Gritaron. ¡Ven pronto! ¡Ven! Tal como lo habían jurado, los espías sacaron a Rahab y a su familia de la ciudad antes de que la destrucción fuera completa. Rahab y su familia fueron sacados del campamento de Israel para su purificación. Pero su historia no terminó ahí. No solo fue salvada, fue acogida, adoptada, integrada al pueblo de Dios. Su pasado ya no la definía. Su fe, sí. El resto de la ciudad fue incendiada, y todo lo que contenía, excepto la plata, el oro, el bronce y el hierro, fue reservado para el tesoro del Señor, porque esta victoria pertenecía solo a Dios. Mientras el humo se elevaba sobre las ruinas, Josué se dirigió al pueblo y pronunció una maldición sobre las ruinas de Jericó. Maldito el hombre que intente reconstruir esta ciudad. A costa de su primogénito pondrá sus cimientos. A costa de su hijo menor levantará sus puertas. La victoria en Jericó fue más que una simple victoria militar. Fue un triunfo espiritual. Señaló a todo Canaán que el Dios de Israel estaba con su pueblo. La noticia corrió como la pólvora. Los reinos temblaron. Los reyes comenzaron a formar coaliciones, temiendo la llegada de Josué y su ejército guiado por Dios. Pero para Israel, la caída de Jericó fue una prueba de obediencia. Si hubieran intentado tomar la ciudad por sus propios medios, habrían fracasado. Pero gracias a que obedecieron, incluso cuando no tenía sentido, vieron a Dios obrar con poder. Para Rahab fue un nuevo comienzo. Ya no era Rahab la prostituta, sino Rahab la fiel, injertada en la nación de Israel. Se casaría con un hombre llamado Salmón, de la tribu de Judá, y juntos tendrían un hijo llamado Booz. El mismo Booz que un día se casaría con Ruth. De ellos surgió Obed, padre de Jesé, quien a su vez fue padre del rey David.
y generaciones después. Jesús, el Mesías. Sí, piénsenlo. Rahab, una prostituta pagana de una ciudad condenada, se convirtió en antepasada directa del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque creyó, porque actuó conforme a esa creencia, porque escondió a los espías, colgó el cordón escarlata y confió su vida al Dios de Israel. La historia de Jericó es más que un simple capítulo de la historia antigua, es un espejo que refleja el poder de Dios, su fidelidad inmutable y su llamado silencioso a confiar en Él. Las instrucciones de Dios a Josué y a los israelitas parecían extrañas. ¿Marchar en silencio alrededor de una ciudad en lugar de atacarla con espadas? ¿Gritar solo cuando se les ordenaba? No tenía sentido según la lógica humana. Pero su obediencia, incluso cuando parecía insensata, desató el poder milagroso de Dios. En muchos sentidos, nuestras vidas son así, hoy. ¿Con qué frecuencia enfrentamos momentos en los que los planes de Dios no cuadran? Donde el camino parece confuso y nuestra fe se pone a prueba. A veces nos pide que avancemos, paso a paso, sin ver el panorama completo. En esos momentos, la obediencia no es fácil. A menudo parece arriesgada, incluso aterradora. Pero, al igual que con Israel, la obediencia es la puerta a los milagros. Los israelitas no conquistaron Jericó con su fuerza ni su astucia. Ganaron por la mano de Dios. Nuestras victorias en la vida, sobre la culpa, el quebrantamiento, la adicción, la soledad, la injusticia, la tentación y muchas más, no se logran con fuerza ni poder, sino por el Espíritu del Dios vivo que obra en nosotros y a través de nosotros. Y luego está Rahab. Su historia arroja luz sobre una verdad que puede cambiarlo todo. Nadie está fuera del alcance de Dios. Ningún pasado es demasiado oscuro. Ningún error es demasiado grande. Rahab era una mujer con un pasado complejo. Vivía al margen de la sociedad. Sin embargo, su fe la salvó. Y no solo la salvó, sino que la hizo parte del plan de Dios para la redención. Se convirtió en antepasada del Salvador mismo. Su historia susurra esperanza a cualquiera que se sienta indigno u olvidado. Que Dios ve más allá de quienes fuimos y nos llama a ser quienes podemos llegar a ser. Entonces, ¿qué muros se alzan en tu vida hoy? El miedo, la duda, los errores del pasado. Como los muros de Jericó, parecen inquebrantables. Pero cuando la fe se une a la obediencia, cuando confías en Dios más allá de lo que puedes ver, esos muros empiezan a caer. Cuando Dios guía, llega la victoria. Confía en Él más allá de tu entendimiento y observa lo que Él hará. Si te gustó este video, no se te olvide compartirlo, para que la palabra de Dios se extienda a toda tu familia y amigos y hasta lo último de la tierra. Mira todos nuestros videos, estoy seguro de que te edificará. También comenta sobre lo que piensas de esta historia y dale like. Nos vemos en el siguiente video y que Dios te bendiga.